Gracias, gracias, hermano. Ok, vamos a hablar acerca de Ruth. Y aunque en Hebreos, ¿verdad? No está como tal mencionada, descrita ella, sabemos que es una mujer de fe, ¿verdad? El mismo apóstol ahí dice, no podría yo mencionar todos, ¿verdad? Y da ahí los nombres de personajes que no pudiéramos acabar de estudiarlos. Está en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios, pero ahí podemos encontrar hombres y mujeres que son un ejemplo de fe, ¿verdad? Que Dios en su misericordia, pues Él nos mostró, ¿verdad? Él nos dejó ahí, es como nos dice, ¿verdad? En Hebreos 12, que Dios dejó una nube de testigos y al hablar, ¿verdad? De esta nube de testigos, no nos habla precisamente de gente, bueno, que sí nos observa, ¿verdad? Pero nos está hablando de estos ejemplos, de estos personajes de carne y hueso, hombres y mujeres, que Dios los escogió, que hicieron grandes cosas, que desafiaron al mundo. Sin embargo, también fueron personajes que cometieron pues también muchos errores, ¿verdad? También metieron la pata en muchas ocasiones. Y ese es el ejemplo que Dios nos da, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Con ellos, con sus defectos, con sus errores, muchas veces pecaron de desobedientes, muchas veces también hicieron cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Sin embargo, por algo, ¿verdad? Dios los dejó ahí como ejemplo a muchos de ellos para no cometer esos errores y también para ver también en ellos la fidelidad que tuvieron hacia Dios y el amor y la fe que tuvieron hacia nuestro Señor, ¿verdad? De seguirle, de servirle fielmente. Entonces, hoy vamos a ver a Ruth, este personaje que es una mujer que tenemos mucho que aprender de ella y es una mujer, ¿verdad? Que cuando nos habla la historia, vamos a ir ahí a Ruth capítulo 1. Y bueno, quisiera yo abarcar lo más que pueda. Son 4 capítulos de Ruth, sin embargo, pues vamos a estar eh, resumiendo un poco. Ustedes allá anotando las citas, porque yo creo que no nos alcanzaría el tiempo como tal. Sin embargo, pues vamos a ver que la historia de Ruth se desarrolla en una época de los jueces, ¿verdad? En jueces 21-25 nos habla que en ese tiempo, ¿verdad? No había rey en Israel y que cada quien hacía lo que bien les parecía, ¿verdad? Fue un tiempo muy triste para el pueblo de Israel porque siempre se repetía el mismo patrón sombrío, ¿verdad? De que el pueblo de Dios pecaba contra Dios y Dios a su vez enviaba enemigos para que fueran contra Israel. Y el pueblo de Israel pues clamaba a Dios pidiendo ayuda y de esa manera pues Dios en su misericordia, ¿verdad? Levantaba jueces para liberarlos, enviaba a Dios, ¿verdad? Les daba la ayuda para que pues ellos pudieran volverse a sus caminos. Y en este tiempo, pues se desarrolla esta historia de precisamente de Ruth. Y vamos a Ruth capítulo 1:22. Yo espero que ustedes como estudiantes del IPCO pues también sean hombres y mujeres que leen la Biblia y yo creo que también ya han leído esta historia de Ruth. Vamos a leer un poco. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón, efreteos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Y murieron también los 2 hijos, ¿verdad? Malón y Quilón, quedando la mujer eh, con sus nueras, ¿verdad? A ver, perdón, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y bueno, vamos a empezar viendo que pues esta historia en la que si nosotros la vemos, ¿verdad? Con ojos críticos, ¿verdad? Ojos humanos, pudiéramos ver que ahí no hay cabida para Ruth, no hay cabida para aparecer en esta historia, ¿verdad? Ruth era una mujer moabita de un pueblo pagano, ¿verdad? Un pueblo idólatra, un pueblo que totalmente alejado de Dios. Y Ruth no tendría que figurar en esta historia para nada, ¿verdad? Porque era una mujer que, aparte, ella no venía de un linaje honorable. Entonces, vemos que Ruth no tendría por qué tener cabida. Sin embargo, pues aquí Dios, ¿verdad? En el llamado que le da a Ruth, pues es una representación de nosotros mismos, ¿verdad? Cómo Dios nos escoge siendo nada, ¿verdad? Siendo hombres y mujeres de lo más vil, de lo más menospreciado, Dios nos escoge. Y no solamente eso, sino que nos hace parte de su pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Nos hace parte de este linaje de sacerdotes. Y ahí podemos ver en Ruth, pues, la representación de nosotros mismos, cómo Dios nos escoge. Y al final vamos a ver cómo Ruth, pues, viene a aparecer en el linaje, ¿verdad? Ahí podemos ver también en la genealogía, ¿verdad? De Jesús, cómo aparece Ruth, cómo ella viene a ser parte de la familia del rey de David y cómo Dios la escoge, cómo Dios muestra, ¿verdad? Esa redención en la vida de Ruth. Entonces podemos ver, y anoten por ahí, número 1, Dios obra en los momentos más difíciles. Como acabamos de leer, aquí vamos a ver que la tragedia que le pasó a Noemí, la suegra de Ruth, ¿verdad? En esta tragedia, pues podemos ver que alcanza también a Ruth, ¿verdad? Como su nuera. Noemí y su esposo Elimelech, ellos huyen de Belén porque hay una hambruna muy grande, hay hambre en su pueblo, en Belén, y ellos huyen. Y podemos ver aquí que es una familia que totalmente quiere escapar de esta tragedia. Y no solamente ellos están huyendo para poder tener una mejor vida, pero también tal vez hay en ellos su corazón, ¿verdad? Ha sido esperanzado en otras cosas y se han olvidado de Dios. Yo creo que Elimelech y Noemí sabían las promesas de Dios. En Levíticos 26, 3 y 4 hay una promesa que es para todo el pueblo de Israel. Y en esta promesa dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y, ¿verdad? Paradójicamente, Belén significa, ¿verdad? En hebreo significa casa de pan
o casa de la comida, es lo que significa Belén. Y ellos, paradójicamente, ellos están huyendo de la casa de pan, ¿verdad? De la casa de comida, donde está el alimento, donde Dios les ha prometido que si ellos, ¿verdad?, oran a Dios, claman a Dios, si ellos se vuelven de sus malos caminos, el Señor va a dar fruto, el Señor va a dar lluvia, el Señor va a dar provisión. Y ellos se han olvidado de esas promesas de Dios y toman la decisión de irse erróneamente, ¿verdad? De irse a otro lugar en busca de ese pan, en busca de una mejor vida. Y vemos que en no poner en primer lugar a Dios, podemos aprender aquí que nos lleva de una tragedia en tragedia, ¿verdad? Que fue el caso de Noemí, que primero pierde a su esposo, Elimelec, y luego también sus dos hijos pierden la vida también. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de Dios, muchas veces queremos buscar solución a nuestros problemas, queremos buscar solución a las situaciones difíciles en nuestra vida y nos olvidamos de Dios, pues podemos ver que en vez de irnos bien, nos empieza a ir mal, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos de Dios. Y nada más para hacer un poquito más de énfasis, ¿verdad? El nombre de sus hijos, Malón y Keilón, ¿verdad?, significan enfermedad y agotamiento. Y eso nos habla de, de Noemí, ¿verdad? De la situación que ella está viviendo. Muere su esposo, ¿verdad? Ellos llegan a un lugar de extranjeros, ¿verdad? Llegan a ser extranjeros en Moab, con costumbres diferentes, en un mundo lleno, ahí, con gente que les rodeaba lejos de Dios, de idolatría, haciendo cosas que estaban fuera de Dios, y ellos llegan ahí y vemos que todo empieza a ir de mal en peor, ¿verdad? En vez de mejorar, todo empieza a ir peor. Y no solamente eso, sino que también pudiera ser una tragedia que los hijos se casan con mujeres moabitas, ¿verdad? Que tenían mala reputación, que eran mujeres que no conocían de Dios. Y sin embargo, de toda esta tragedia, como les decía al principio, donde no figura Ruth, Dios escoge a Ruth, ¿verdad? Dios escoge a Ruth. Entonces, ahí podemos ver en Ruth, en el versículo 6, dice, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces se levantaron con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab Jehová había visitado su pueblo para darles pan, ¿verdad? Ella estando ahí, escucha que Dios ha visitado a su pueblo para darles pan, les da provisión, y entonces es cuando ella, yo creo que le cae el 20, ¿verdad? Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en mi pueblo Dios ha traído provisión, Dios ha dado pan, entonces ella decide regresar a su tierra, a su pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que sus dos nueras se levantan con ella para acompañarla de regreso. Sin embargo, ella les dice, podemos seguir leyendo ahí en los siguientes versículos, les dice, Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo,
y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras por la mano de Jehová, porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Y pues aquí podemos ver, ¿verdad? Que cuando hay ojos amargados, los ojos se vuelven ciegos, ¿verdad? Cuando hay amargura en el corazón, no podemos ver la misericordia de Dios. La amargura nos aleja de, de ver, de tener visión, de ver lo que Dios quiere enseñarnos. Y en el caso de Noemí, pues ella estaba llena de amargura, de dolor, y no es para más, ¿verdad? Había perdido a su esposo, a sus hijos, había perdido todo, y ella se sentía de esta manera, y su vida, ¿verdad? Estaba toda llena de amargura. Para ella ya no había más esperanza. Entonces, habla una mujer con un corazón lleno de dolor, ¿verdad? Y de amargura. Entonces, pero en todo esto, el Señor se muestra y vamos a anotar como número 2, el gobierno soberano de Dios. Todo lo que tenía que recordar en este momento Noemí era que Dios es el que tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Que Dios es el que gobierna todas las cosas. Daniel 2:21, Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, yo creo que Noemí había olvidado todo esto, había olvidado que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, que Él es el que tiene control de todos los tiempos. Dice Mateo 19:29, Mateo 19:29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, ¿verdad? Y habla de que Dios, ¿verdad? Esta escritura nos habla en Mateo que Dios da de comer, ¿verdad? A las aves de los cielos, Dios da provisión, Dios viste los campos, ¿verdad? Dios hace tantas cosas, ¿verdad? Todo Él tiene en control, este planeta está regido por el poder de Dios. Sin embargo, podemos ver que Noemí ha perdido, ¿verdad? Se ha desenfocado y ha dejado de ver el gobierno, ¿verdad? La soberanía de Dios en su vida. Y aún en medio de esta amargura que ella no puede ver, hay un rayo de esperanza, porque en medio de esta tragedia vemos la conversión de Ruth. En medio de este dolor, vemos que alguien viene a los pies de Cristo, que alguien viene y abre su corazón al Señor. Y en medio de toda esta desesperanza, Ruth entrega su vida al Señor de esta manera, ¿verdad? Y Noemí, vamos a seguir leyendo ahí en Ruth. Estamos en Ruth capítulo 1, ¿verdad? Del 15 al 18. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí, en medio de todo esto, vemos la conversión de Ruth, esta conversión a seguir a Jehová, ¿verdad?
a seguir al Dios de Noemí, aún en medio de esta tragedia. Muchas veces, cuando nosotros salimos a evangelizar, queremos presentar un evangelio muy de Dios te va a dar, ¿verdad? Acércate a Dios y todo va a ser feliz, ¿verdad? Si tú entregas tu vida a Cristo, nunca te va a hacer falta nada, vas a ser próspero en todo y a veces presentamos este evangelio. Sin embargo, podemos ver, y este es un ejemplo, que Ruth se convierte al Señor en medio de una tragedia, ¿verdad? Ella viendo todo lo que sucedía, sin embargo, ella creyó, ¿verdad?, en el Dios de Noemí, que yo estoy segura que Noemí había compartido con ella, ¿verdad? Y que había transmitido su fe a Ruth en aquel tiempo. Entonces, cuando nosotros evangelicemos, no siempre tengamos que decir al mundo que no va a venir nada malo a su vida. Al contrario, decirle a la gente, vas a tener aflicción, pero aquí la esperanza es que en medio de la aflicción, Dios va a estar contigo. En medio del dolor, Dios va a estar contigo. Entonces, ese es el evangelio que nosotros debemos de transmitir y enseñar. Y muchas veces Dios nos va a permitir, así como Ruth, llegar en medio de la tragedia, ¿verdad? En medio del dolor, en medio de la pérdida de un ser querido. Y eso es lo que Dios va a ocupar para acercarnos a Él, así como Ruth también lo hizo. Y, y bueno, podemos seguir leyendo, ¿verdad? Ahí en el versículo 20, 21, que dice, y ella, ¿verdad?, llegando a Belén, llamó la atención, ¿verdad? Al llegar ella, dice, y la gente la miraba y decía, bueno, ¿no es esta acaso Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y podemos ver aquí nuevamente, ¿verdad? A, a Noemí, una mujer deshecha totalmente en su corazón, en su alma, teniendo este dolor y diciéndole a la gente, no me llaméis Noemí, porque, ¿verdad? Noemí es todo lo contrario a Mara, ¿verdad? Noemí significa la bondad de Dios y sin embargo Mara significa amargura, dolor. Entonces ella dice, Dios se ha vuelto contra mí. Me fui con las manos llenas, hablando de ella, de sus hijos, de cosas materiales. Desde ahora regreso con las manos vacías. Se dan cuenta que ella hasta este momento no había mirado la misericordia de Dios, porque decía, he regresado con las manos vacías. Y en ningún momento decía ella, bueno, he regresado con una nuera que me ama, ¿verdad? Que dejó todo, su país, dejó a vez familia, que dejó todo y que ahora me acompaña, ¿verdad? Está Noemí tan llena de amargura, de dolor, que no puede ver hasta este momento el rayo de esperanza que Dios le ha mandado, ¿verdad? No puede ver la misericordia de Dios. Entonces, número 3, escriban ahí, conocer los buenos propósitos de Dios. Conocer los buenos propósitos de Dios. En esta tragedia hay una mujer que en su corazón ha tenido fe, ¿verdad? Y es Ruth. Ruth tiene fe y da el paso de creer en el Señor. Y vemos que ellos llegan en un momento muy clave donde está la bendición de Dios, porque ellas llegan justo al comienzo de la siega de la cebada. ¿Verdad? Aquí el Señor nos muestra que
que así es la misericordia de Dios. Dios siempre nos va a mostrar su misericordia y su amor, ¿verdad? Ahí en Ruth 1:22 dice, y así volvió Noemí Ruth, la moabita, su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada, ¿no? Y entramos a al capítulo 2 de Ruth, cuando se empieza, ¿verdad?, esta historia a cambiar, ¿verdad?, de esta tragedia, empieza a un desenlace mejor, ¿verdad? Empieza a mejorar esta historia. Y dice este capítulo 2, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces, aquí, ¿verdad? Nosotros podemos ver los buenos propósitos de Dios. Llegan justo cuando empieza la siega, cuando hay abundancia de pan, y podemos ver que también Noemí, ¿verdad? Tiene todavía este pariente, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia. Vemos a Boz, vemos que es pariente de su esposo, Elimelech, y dice que habla que es un hombre pudiente, ¿verdad? Un hombre que es rico, es un hombre que tiene, pero también vamos a conocer que es un hombre que es bondadoso. Y Boz viene siendo la figura ¿verdad? Personificada en la vida de Boz. Vamos a ver la figura de Jesús, ¿verdad? De Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Señor, que no solamente es Dios, ¿verdad? Que es dueño de todo y que lo tiene todo y que nosotros podemos descansar en Él, y que también, ¿verdad?, nos muestra su bondad y su misericordia. Y vamos a ver también aquí a este hombre Boz. Entonces, ahí podemos ver que Dios tenía un propósito para la vida de Noemí y de Ruth. Dios nunca nos va a hacer pasar por alguna situación sin tener un propósito. Muchas veces cuando estamos pasando por alguna tragedia o alguna situación en nuestra vida, lo primero que nosotros podemos hacer es reclamar a Dios y preguntarle a Dios en forma de queja. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me permites pasar esto? ¿Por qué estoy en medio de esto? Pero nunca debemos de olvidar que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Hay un propósito en medio de todo. Y aunque nosotros no entendamos el propósito en el momento, sí debemos de confiar en el Señor, que en algún momento nosotros vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Y lo vamos a ver porque toda fe nos lleva a una acción de obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios en medio de las circunstancias difíciles, vamos a ver siempre la misericordia y la bondad de Dios. Hace pues unos días, ¿verdad? La semana pasada, precisamente que yo no pude dar clases, estaban operando a mi hermana y fue un momento muy difícil porque fue una situación que en algún momento se salió de control, pero sabemos que Dios tiene, ¿verdad?, el control de todas las cosas. Y aunque ella estuvo su vida, ¿verdad?, en peligro de muerte, Dios la libró, Dios le dio vida. Hay situaciones en su vida, ¿verdad?, que tal vez ella en este momento no pueda entender, que yo aún como hermana no pude entender en el momento, pero descansé en el propósito, sabiendo que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y pude decirle, Señor, yo sé que todas las cosas ayudan para bien a los que te amamos. Y yo sé que de toda esta situación, yo voy a ver la gloria de Dios, ¿verdad?, en la vida de mi hermana.
y pues Dios es fiel, Dios es grande, Dios cumple sus promesas. Entonces, Dios tiene un propósito. Entonces, así como acabamos de ver en este punto, ¿verdad? Hay que conocer que Dios tiene buenos propósitos y puse buenos porque no solamente son propósitos, sino que siempre van a ser buenos. Porque, ¿verdad? Jeremías 29:11 dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, ¿verdad? Él siempre tiene pensamientos de bien para sus hijos. Entonces, aunque tú estés pasando una situación, cualquiera que sea, terrible situación, no importa, tú tienes que aprender a confiar que el Señor tiene propósitos y no solo propósitos, sino tiene propósitos buenos para tu vida, ¿verdad? Dios siempre te va a dar propósitos buenos para tu vida. Vamos a anotar número 4, su fe, ¿verdad? Hablando de la fe de Ruth, su fe fue manifestada en sus acciones. Su fe fue manifestada en sus acciones. Dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que en aquella parte del campo, ¿de quién era? De Booz, ¿verdad? Y vino y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. ¿Verdad? Y seguimos leyendo. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estaré junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué hermoso, porque podemos ver aquí que su fe, ¿verdad? La llevó a tener una acción, ¿verdad? Se manifestó en una acción. Y vemos aquí que no solo, ¿verdad? Ella, su fe en tomar la iniciativa, porque vamos a ver, ¿verdad? Que esta fe, pues se reflejó, se manifestó en tener la iniciativa, ¿verdad? En tener humildad y en tener diligencia. Pero no solo esto, sino que también, pues fue hecho manifiesto a todos aquellos que la miraron. Fue un testimonio a todos aquellos que la miraron. Entonces, cuando nosotros tenemos fe en el Señor, así como Ruth, nuestra fe va a ser manifestada, ¿verdad? Como hemos aprendido anteriormente en los otros personajes, ¿verdad? Una fe se manifiesta, una fe lleva obras, una fe no es muerta, ¿verdad? Se manifiesta. Y Ruth, ¿verdad? Su fe se manifestó en tener iniciativa, en ser humilde, ¿verdad? En tener diligencia. Ella dijo, voy a ir y voy a trabajar en los campos, ¿verdad? En los campos de Belén. Y cuando ella tomó esa iniciativa, llegó justo al campo donde estaba Vos, ¿verdad? Se vio ahí la misericordia de Dios,
¿verdad? Se vio manifestada ahí. Eso pareciera una coincidencia, ¿verdad? Ah, qué coincidencia, llegó Ruth a los campos de Booz, pero sabemos que en Dios solamente hay diosidencias, ¿verdad? Fue Dios llevándola, guiándola a estos campos. No solo eso, sino que todos los criados de ahí dieron testimonio de la conducta de Ruth. Y él no, le dice, ¿verdad? Va a haber, va a haber remuneración, ¿verdad? El Señor haga contigo por la decisión que has tomado. Le dice, tú dejaste a tu padre, a tu madre, a tu tierra por seguir a tu suegra, ¿verdad? Y ahí se vio esta acción manifiesta de Ruth, ¿verdad? A ser una mujer que estaba viendo por su suegra, ¿verdad? Que no la dejó sola, no la dejó abandonada. Y aquí también podemos aprender otra cosa más de Ruth, ¿verdad? De una mujer que fue mejor tal vez que una hija. No sé cuántos hijos aquí tienen a sus padres todavía con vida y muchas veces los hijos olvidan a los padres. Y aquí vemos a Ruth, una mujer que no se olvidó de Noemí, ¿verdad? Una mujer que cuidó de su suegra y que delante de Dios nada queda oculto. Dios siempre va a mirar todas nuestras acciones y nuestras acciones van a dar frutos, ya sea para bien o para mal. En el caso de Ruth, pues dio buenos frutos, porque ese testimonio llegó a la gente, ¿verdad? Y dieron buen testimonio de ella. Y vos dice algo que es muy importante, porque le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, la fe de Ruth, ¿verdad? Se manifestó en refugiarse en el Señor. Ella se refugió en Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor, en medio de las tragedias, en medio del dolor, así como lo hizo esta mujer. Vos vio a una mujer que se supo refugiar, ¿verdad? Ella supo refugiarse en las alas de Dios. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, vamos a ver la misericordia de Dios. Y número 5, vamos a ir, ¿verdad? Vamos a anotar ahí justicia estratégica, fruto de su fe, ¿verdad? Justicia estratégica, fruto de su fe, ¿verdad? Todo lo que parecía tal vez algo que no iba a tener solución, el Señor siempre va a hacer justicia. Y Dios obra de maneras que a veces ni inimaginables, ¿verdad? De maneras que a veces ni siquiera nosotros imaginamos, el Señor usa para sacarnos de las tragedias, del hoyo cenagoso, del pozo de la desesperación, ¿verdad? Dios siempre va a moverse en justicia para sus hijos, ¿verdad? Y eso es un fruto de la fe que nosotros tengamos en el Señor. Vamos a leer ahí en Ruth, capítulo 3. Vamos a entrar al capítulo 3. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no has de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos vuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tú tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Verdad? Y según la costumbre que tenían los hebreos, ¿verdad? Que era ir, ¿verdad? Esta noche que pues le llamaban, ¿verdad? Era la noche donde ya estaban listos los campos, ¿verdad? En el tiempo de la era y que se aventaba, ¿verdad? Esta parva de cebada. Entonces ellos, ¿verdad? Los que estaban ahí acostumbraban, los que hacían esto, ir y pasar
la noche ahí. Entonces, conociendo Noemí todas estas tradiciones hebreas, ¿verdad? De su pueblo, ella aconseja a Ruth y le da, ¿verdad? Una serie de indicaciones de lo que va a hacer, cómo le va a hacer. Y la respuesta de ella es, ¿verdad? Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes, ¿verdad? Y aquí nuevamente podemos ver una característica de Ruth, que es la obediencia, ¿verdad? Ella obedece a su suegra y ella hace todo lo que su suegra le dice. Y podemos seguir leyendo ahí en el capítulo 3, ¿verdad? Verso 4, 6, dice, y descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y dice, y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú, Jehová, hija mía, y has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y está aquí como de telenovela, ¿verdad? La mujer que llega y oyendo a la suegra, ¿verdad? Obedientemente y hace lo que ella le dice. Y hay algo aquí, ¿verdad? Que cuando él se da cuenta, vos se da cuenta que hay una mujer acostada a sus pies y la ve, ¿verdad? Que es Ruth. Ruth le dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Y esta expresión de extiende, ¿verdad? Tu borde de tu capa, ¿verdad? Esta es una expresión de decir, extiende tu cobertura, ¿verdad? Sobre mí. En otras palabras, ella le está diciendo, dame la seguridad, ¿verdad? Que necesito. Y es una misma expresión que vos, ¿verdad? Le ha manifestado en el capítulo anterior, 2:12, donde él le dice, ¿verdad? Jehová recompense tu obra y tu remuneración. Le dice, Dios de Israel te dé, ¿verdad? Aquel cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora sí que Ruth le voltea, ¿verdad? Como dicen aquí, y le dice lo mismo, ¿verdad? Ahora tú dame esa seguridad. Si tú has dicho, ¿verdad? Que yo he venido a refugiarme aquí, ahora tú extiende el borde de tu capa, ¿verdad? Dame esa seguridad, cúbreme, dame esa cobertura. Y de esta manera, ¿verdad? También vos ve en ella una mujer que es prudente, una mujer que es sabia, una mujer que es virtuosa, que habla mucho, ¿verdad? Que es una mujer que se humilla también, ¿verdad? Y que está esperando misericordia. Entonces, aquí Ruth estaba arriesgándolo todo. Estaba arriesgando su honorabilidad, ¿verdad? Su reputación como mujer. Sin embargo, ella, al obedecer, ella alcanzó, ¿verdad? Esta gracia, ella halló gracia, alcanzó misericordia, porque cuando nosotros obedecemos al Señor, a veces no importa, ¿verdad? Que tan nos parezca tal vez una locura, ¿verdad? Cuando Dios nos enseña, cuando Dios nos dice las cosas que debemos de hacer, tal vez en nuestra humanidad no podemos entender, sin embargo, cuando decidimos obedecer, Dios siempre va a mostrarnos su amor, Él siempre va a extender el borde de su manto, ¿verdad? Sobre nosotros, Él siempre va a mostrar su misericordia. Entonces, podemos ver que su fe se movió en obediencia,
¿verdad? Fue una acción de obediencia. Esta mujer, al obedecer, pues fue obediente a Dios y de esa forma ella decía, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Dios tiene el control de mi vida, Dios tiene el control de todo. Entonces, así es la misericordia y el amor de Dios. Y bueno, vamos a seguir leyendo un poquito. Ven que no estoy leyendo todos los capítulos, pero estamos resumiendo un poco, ¿verdad? Después de esto, vos le extiende el borde, ¿verdad? De su manto, ¿verdad? De su capa. Y él, ¿verdad? Le hace una promesa a Ruth. Dice, y respondió el pariente, no puedo redimir, bueno, ahí me estoy adelantando un poquito. Vamos, un poquito atrás. Y dice, ok. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Bueno, en la historia, ¿verdad? Podemos ver que después de eso, él manda a su casa, ¿verdad? A Ruth y no la manda con las manos vacías, le manda comida para Noemí, para su suegra, porque eso es Dios, ¿verdad? Eso es Dios. Dios nunca nos va a enviar con las manos vacías, ¿verdad? Dios siempre nos va a dar provisión y nos va a dar en abundancia. Y eso es lo que hace Boaz con Ruth, ¿verdad? Le da comida y ahí pues Noemí se da cuenta de que Dios está obrando, de que Dios está obrando para bien de su nuera y para ella, ¿verdad? Dios está tomando el control de todas las cosas. De antemano, vos, ¿verdad? En esta historia le dice, bien has hecho porque no te has fijado en los jóvenes y no te has fijado en mí. Yo quiero pensar, ¿verdad? Que vos es ya una persona mayor, tal vez no es anciano, pero es una persona mayor. Sin embargo, es también un hombre que es sabio, que es prudente, que es correcto por lo que estamos viendo, que él, ¿verdad? No quiere pasar por alto la ley que hay ahí en Israel, ¿verdad? Y la ley decía que si había un pariente más joven que quisiera redimir, esto lo hiciera. Entonces, aquí podemos ver que habla mucho del carácter de vos, ¿verdad? Vos no tomó ventaja, ¿verdad? De esa situación, sino que todo lo contrario, él quiso obedecer, ¿verdad? Como siempre obedeces las leyes, obedeces la palabra de Dios, obedeces lo que Dios te dice, siempre va a haber bendición. Entonces él, pues cita, ¿verdad? Ahí a la entrada, en la entrada, en la puerta, ¿verdad? Era un lugar que había en Israel y en las ciudades establecidas de Israel, donde se reunía la gente sabia para poder tomar acuerdos de situaciones y poder, ¿verdad? Tomar decisiones ahí. Entonces, vos subió a la puerta y dice que llamó al pariente, que habían testigos también ahí, y entonces él llamó a él y vemos que no se dice el nombre, sino que lo llaman el fulano, ¿verdad? El fulano, aquel pariente que pudiera haber tomado el privilegio de redimir a Ruth. Sin embargo, no lo hace. Y le dice, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Ellos se sentaron y luego dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende en parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, al mismo día que compres la tierra de mano de Noemí,
debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y aquí podemos ver la historia, como de repente, ¿verdad? La historia un poco en las telenovelas, ¿verdad? Cuando todo está bien, de repente algo pasa, ¿verdad? Y dices, sale por ahí la villana y quiere hacer de las suyas, pues algo así pasó en esta historia, ¿verdad? Sale este fulano y dice, yo quiero redimir, pero vemos que aquí a él lo único que le importaba era los bienes materiales, ¿verdad? El que iba a tener más al tomar posesión. Pero ahí vos, ¿verdad? Sale al rescate y dice, ¿verdad? No solamente vas a tomar heredad, sino que también vas a tomar como mujer, ¿verdad? Como esposa a Ruth, la moabita. Y eso ya no le gustó, ¿verdad? Dijo, no, si yo la tomo voy a dañar mi heredad, porque yo creo que él pensó, al tener más esposas, voy a tener que repartir más y voy a tener que dar más, no me conviene. Entonces, vemos que le pasa la batuta a vos, ¿verdad? Como decimos, le pasó y le dijo, tú te vas a hacer cargo. Y podemos ver que vos lo hace, vos muy inteligentemente lo hace y él toma a Ruth como su esposa. Y podemos ver aquí, ¿verdad? Que anoten como punto número 6 y el último, ¿verdad? La fe nos lleva a la redención. Cuando nosotros damos pasos de fe, o mostramos, manifestamos acciones, ¿verdad? Tenemos obediencia a Dios, Dios nos lleva a una redención. Y este es el ejemplo de lo que Dios, ¿verdad?, ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Vemos que vos toma a Ruth, la moabita, ¿y qué creen? Dios hace el milagro. Acuérdense que Ruth estuvo casada con el hijo de Noemí y nunca pudo concebir. Y en este momento concibe, ¿verdad? En el momento que se llega vos a Noemí, concibe. Y así es el Señor, ¿verdad? Concibe, da a luz un hijo. Y vamos a leer los últimos versículos de Ruth 4, 9, 15. Dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurado de tu alma y sustentará tu vejez. Por tu nuera que te ama, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos, ¿verdad? Aquí vemos que la redención llegó y en este momento, ¿verdad? La luz se enfoca en Noemí y vemos que Noemí es redimida de todo su dolor, ¿verdad? El Señor le permite como Ruth, ¿verdad? Como una hija, siendo su nuera, pero ya siendo como una hija, Dios le permite, ¿verdad? Ver ese hijo que ahora ella lo toma en su regazo, dice, y ella, ¿verdad? Lo cuidó. Aquí podemos seguir leyendo. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de nombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Y vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente,
cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será tu restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, y, y pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y bueno, de ahí, ¿verdad? El último versículo dice, y Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí al rey David, ¿verdad? Vemos aquí esta genealogía, termina hablando de cómo Dios transformó, ¿verdad? Lo que hizo en Ruth, que fue una mujer que obedeció a Dios, cómo Dios transformó todo, ¿verdad? Y Dios cambia la historia completamente de Ruth y de Noemí, ¿verdad? Las redime por ser mujeres de fe, mujeres que decidieron seguir a Dios, mujeres que fueron obedientes al llamado de Dios, y Dios, ¿verdad? De ahí mismo, de esta simiente, nace nuestro Señor Jesucristo, de esta genealogía. Entonces, es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando nosotros decidimos servir al Señor y seguirle a Él y fielmente. El Señor siempre nos va a redimir, ¿verdad? Y con esto terminamos el día de hoy meditando qué amoroso es el Señor cuando nuestra fe nos lleva a refugiarnos en Él, cuando nuestra fe nos lleva a creer en el Señor totalmente, cuando por un lado podemos ver lo que no debemos hacer, ¿verdad? En el caso de Noemí, que su amargura la había cegado de ver la bendición de Dios. Sin embargo, podemos aprender de Ruth, que fue una mujer que en cuanto creyó y decidió seguir al Señor y puso su fe en Él, dio muestras, ¿verdad? Accionó, manifestó su fe en acción, fue una mujer obediente, una mujer, pudiéramos decir que dio pasos aún arriesgando muchas cosas, ¿verdad? Creyendo en el Señor que Dios estaba con ella. Entonces, tenemos mucho que aprender de esta mujer y de muchos personajes más de la Biblia, ¿verdad? Como el Señor los ha dejado ahí para que podamos nosotros seguir su ejemplo. Entonces, no solo a las mujeres que están aquí hoy conectadas, sino también a los hombres, aprendamos de este personaje, ¿verdad? Que los hombres no digan, no, pues es que, pues Ruth, porque es mujer, ¿verdad? No, también hay mucho por qué aprender de ella, y seamos mujeres virtuosas y también hombres que damos esos pasos de fe, ¿verdad? Hombres y mujeres que seguimos al Señor. Y bueno, ya para terminar, estén atentos. Voy a enviar primero Dios el cuestionario, último cuestionario de estos últimos personajes que vimos, incluyendo el de hoy, de Ruth. Muy sencillo, no es nada de qué complicarse, no es nada de qué preocuparse. Si ustedes estuvieron puntuales en las clases, va a ser muy fácil contestar estas preguntas. Yo diría que ni siquiera a nivel universitario, sino de kinder. Así que no hay pretexto para no contestar las preguntas, ¿ok? Entonces, bueno, terminamos el día de hoy. Nos vemos primeramente Dios, si es que así Dios quiere, en el siguiente cuatrimestre. Y si no es así, bueno, nos estaremos viendo en algún momento, ¿verdad? Así que bueno, el Señor les bendiga y esperamos este año sí ir a Argentina, por allá. Queremos mucho conocer a los hermanos y ver a los hermanos allá. Entonces, bueno, que el Señor les bendiga a todos. Adiós. Lunes. Tengan buen Gracias. descanso. Bye.
Muchas gracias, Bendiciones. pastora. Bendiciones. Bendiciones a todos.